fuerte aplauso para Giuliana, que está con nosotros aquí en el programa. Venga, que te sientas energía de este lunes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Súper bien, súper Oye, bien, muy desde emocionada. Tijuana. Sí, sí, así es. Desde los 13 años andas en esto de la música. Cuéntame de tu historia. Pues más que nada me enamoré de la composición, Ujú. de expresar mis ideas y mis sentimientos a través de canciones. Ajá. Y pues poco a poco hice mi proyecto, empecé a producir profesionalmente hace como 5 años y no, pues, o sea, ha resultado algo muy bonito. Siento que la respuesta de la gente ha sido fabulosa, entonces muy emocionada, la verdad. Y bueno, en mis manos tengo este que es uno de tus sueños. Y es Sí. importante así decirlo. Con Sí. 10 temas y es en vivo, trae DVD. Sí. Cuéntanos de este material discográfico que tengo en mis manos. De hecho, ajá, es un disco que grabé completamente en vivo en un concierto, igual en la Casa de la Cultura de Tijuana, con músicos también pues, de ahí, de la región. Son 10 temas de mi autoría y es un disco que también ya está en plataformas digitales, también en tiendas físicas, entonces estoy súper emocionada porque, como tú dices, era un sueño poder compartir todas mis composiciones y pues darle ese sonido que merecen, ¿no? Entonces... Así es. Sí, Ya te queremos escuchar, ¿vale? Claro, A cantar. sí. El Ok. aplauso para Giuliana, que está con nosotros en tus ciudades. ¡Adelante! Me enfoco en lo que está en la esquina de mi mirada y gozo de ver tu silueta, aunque no puedo ver tu cara. Y si volteo es porque hablas y tengo excusa para preguntar. Es lo que tanto haces, pues no me puedo concentrar para conocer lo que te hace ser quien sos y encontrar todas las cosas que me hacen amarte sin razón. Son tus manos, es tu cuello, la soltura de tus dedos. Son tus ojos y tus brazos, esa entrega entre tus labios. Quiero un beso, un abrazo, algún acto de tu afecto. Quiero verte todo el tiempo y perder mi yo en ti. Es lo que dices cuando cantas, el contenido de tus palabras. Le das a mi cabeza un diccionario en otra lengua. Y ya sé que no me toca enamorarme por error, pero a la vez me pregunto por qué aquí te puso Dios para conocer lo que te hace ser quien sos y encontrar todas las cosas que me hacen amarte sin razón. Son tus manos, es tu cuello, la soltura de tus dedos. Son tus ojos y tus brazos, esa entrega entre tus labios. Quiero un beso o un abrazo, algún acto de tu afecto. Quiero verte todo el tiempo y perder mi yo en ti. Y perder mi yo en ti. Sé que escondo lo que siento al sonreír con tu canción. Donde puedo me entremeto y aprovecho la ocasión para conocer lo que te hace ser quien sos y encontrar todas las cosas que me hacen amarte sin razón. Quiero un beso o un abrazo, algún acto de tu afecto. Y ahí perder mi yo en ti. Fuerte el aplauso para Giuliana. Muy bien. Oye, a todos nos tienes así, mira, abiertos, porque de verdad tienes una voz muy bonita. Gracias. Aparte, la letra de la canción está muy contagiosa. Sí, ay, Es guau, uno de los qué temas que tiene este material discográfico, que como tú lo decías, hallaste ese concepto y está plasmado en este disco, pues ahora sí que la esencia que es tuya, Sí, ¿no? sí, Qué padre, bonito muchas que- felicidades.
Más adelante vas a interpretar más temas que vienen dentro de este material discográfico. Sí. Hay que reiterarle a la gente que lo pueden encontrar ¿en dónde? Sí, en todas las plataformas digitales como Spotify, iTunes y también mis redes sociales. Ahí están todos los links para adquirirlo. Incluso pues escuchar mis canciones en YouTube también se puede. Entonces, sí, más que nada. Lo quiero abrir para que platiques de esta fotografía que estábamos comentando hace un momento. Cuéntanos Sí. de esto. Pues ahí de están. que literal está la selfie de los músicos conmigo, que son también los productores del álbum. Entonces, bueno, me encanta ese momento porque literal plasma el final, ¿no? Y los colaboradores que también ahí están. Oye, ¿te quedas con nosotros para Sí, que nos sigas claro. cantando? Muy bien, el aplauso para Juliana que continúa en el programa.